Por ahora, mantengan sus Biblias en Romanos capítulo 8. Y la serie la voy a titular, toda la serie, Una gloriosa victoria. La gloriosa victoria de los cristianos. Y el título de la exposición de hoy va a ser Dios por nosotros. Una vez más, toda la serie, Una gloriosa victoria. El tema de hoy, Dios por nosotros. Vamos a tener una palabrita de oración, entonces, vamos a consagrar este tiempo al Señor. Padre, muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por la victoria que nos has concedido en Cristo Jesús. Y entonces ahora en este viaje de meditación, Señor, en estas semanas, en este tema, te imploramos que nos bendigas bendigas tu palabra a nuestro bien. Porque te lo pedimos como siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero que te vayas haciendo esta pregunta. No tienen que responderme. Pero quiero que se pregunten, ¿qué sería de su vida si Dios no fuese por nosotros? Es algo para ir calentando un poquito la cabeza, ¿no? En este asunto. ¿Qué sería de nosotros si Dios no estuviese por nosotros? ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Dónde estarías en este momento? Romanos capítulo 8, hay 3 versículos en la sección que va desde el verso 28 hasta el final. Miren ahí en sus Biblias, vamos a trabajar con la escritura. Hay 3 versículos que son fascinantes. Todo el libro de Romanos, a mí me fascina este libro. Pero hay un versículo que creo que todos se saben de memoria, que es el 28, o la mayoría. Ese es un versículo que es muy amado por los cristianos, donde dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero, sin embargo, si bien es cierto que ese es un versículo importante de entrada, no a esta sección, aunque, sin embargo, es continuación de lo que venía argumentando Pablo a través de la carta a los romanos en cuanto al tema de la justificación, primero la condición del hombre y todo eso. Va a decir en el verso 31, hay 2 preguntas allí, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué fascinante, ¿eh? Si Dios es por nosotros, la pregunta es ¿quién contra nosotros? Y saben una cosa, hay mucha gente que se levanta contra el pueblo de Dios. Siempre fue así. Desde los comienzos del cristianismo, incluso si nos vamos al Antiguo Testamento, los profetas, tenemos una larga lista de hombres que sufrieron persecución y todo tipo de atropellos por el hecho de consagrar sus vidas a Dios. Y estos hombres tuvieron su fe puesta en el Señor y Dios los llevó de la mano por caminos difíciles, pero lograron ser victoriosos. Se levantaron contra ellos, pero no pudieron cerrar sus labios, no pudieron contener la palabra que predicaron. Y hace 2000 años ya, desde que se fundó la iglesia, que hay fuerzas que son en fin, terribles, que tratan y han tratado de cerrar la voz de los predicadores y la expansión del evangelio, y no han podido. 2000 años ya. En esta frenética lucha por ahogar la voz de Dios llamando a los suyos. Y eso va para adelante. Y la pregunta acá es retórica, porque cuando dice allí ¿quién contra nosotros?, la respuesta es una sola. Es nadie, absolutamente nadie. Eso quiere decir, y claro, cuando después en casa léanse bien el capítulo, ya vamos a estudiar esto más adelante, pero ahí menciona una serie de circunstancias o adversidades, inclusive de seres angélicos que están allí en pugna, y por más que se levanten contra nosotros, dicen, no hay nada ni nadie que pueda frustrar nuestra vida cristiana. Yo encuentro un gran consejo en medio de este clima hoy del terror que muchas veces se le inculca a los cristianos, ¿no? De que hay que tener miedo con el diablo que anda a la vuelta de la esquina, cuidado acá, patealo allá, echalo por el otro lado, y andamos como locos con el amuleto, la Biblia abajo del brazo, con agua bendita y un crucifijo, qué sé yo, perdimos la chaveta con esto del diablo y le tenemos más atención al diablo que a Cristo.
Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá es tremendo. Está diciendo, si Dios es por nosotros, el diablo y todos sus secuaces y nada que haya en este mundo puede contra nosotros. Perdimos la fe y la convicción de estas declaraciones que se dejaron a propósito para animarnos a los cristianos a ir para adelante. Se dio cuenta que, sin embargo, Dios no dice si Dios es con nosotros, sino por nosotros. Esa preposición allí en el original es muy importante tomarla en cuenta. Huper sería en griego, porque Dios puede estar con nosotros, pero asumir una postura pasiva. Está ahí. Pero cuando dice por nosotros, Pablo está apuntando a la realidad de una actividad deliberada por parte de Dios. Dios es nuestro guardaespaldas. Dios es nuestro proveedor y protector contra todo lo que se cierne contra el cristiano. Vuelvo a repetir, hay fuerzas de empuje, pero ahí está Dios actuando deliberadamente para que esas fuerzas no tengan potestad sobre nosotros, sino que Dios es el Dios de la potestad en nuestras vidas. El otro versículo está en el 37. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa frase que tenemos así, somos más que vencedores, se traduce también de una sola palabrita griega en el original, y que prácticamente, si agarramos la idea de esa palabrita, quiere decir más o menos, somos conquistadores. Cuidado con esto, vale acá hacer una aclaración, porque pueden caerse en un error teológico muy serio. Cuando dice somos más que conquistadores, no es que nosotros conquistamos, sino que alguien obtuvo la conquista por nosotros. Ojo, porque si no caemos en el hecho de que el cristiano es el que hace todo el trabajo, y Pablo es enemigo de esa idea. Dice, no, es Dios el que hace el trabajo. Así que somos conquistadores. Y noten que lo que está hablando acá es de una magna victoria, porque no dice, hay muchos vencedores. Ahora estábamos hablando en la escuela dominical del Mundial de Fútbol. Yo me quiero comprar un televisor más grande para mirar el Mundial de Fútbol, a todo color. Si me lo puedo comprar o no sé, porque sale muy caro. Pero bueno, no vamos a poder ir a la cancha a menos que usted tenga unos cuantos pesos guardados y se tome el avión a Rusia. Pero estoy seguro que la mayoría de los hispanos estamos ahí, ¿no es cierto?, listos para gritar. Y uno se va a levantar con la victoria. Hay gente que es victoriosa en los negocios, hay gente que es victoriosa en los estudios, en las carreras, es victoriosa en el teatro, en el arte, en fin, en muchas áreas. Pero resulta que esa gente que a veces es victoriosa en lo que emprende, cuando hay circunstancias adversas, se deprimen, tropiezan, caen. Lo que llama la atención es que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros, los cristianos, en medio de un montón de aflicciones, no somos victoriosos. Dice, somos más que eso. Y por eso es que hago énfasis en este asunto. No perdamos de vista cómo el Espíritu Santo movió a Pablo a decir las cosas en esos términos. Más que victoriosos. Somos verdaderos conquistadores en medio de esa situación. Y usted ve allí en los versos 35 y 36 que Pablo no está hablando de cosas livianas. Hace una serie de preguntas. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y luego dice, por causa de ti, está citando un pasaje bíblico, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego más adelante dice, verso 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, acá corre el velo y se mete en el mundo espiritual. O sea que no solamente las circunstancias que patean en contra, pero fuerzas o huestes de maldad en las regiones celestes que también están envueltas en esto. Y el apóstol Pablo dice, nosotros estamos a salvo. Somos más que vencedores sobre estas fuerzas terribles. A menudo la gente juzga hoy en día que las personas que pasan por situaciones como las que se enlistan en esos versículos, esa persona no puede ser más que vencedor.
Si agarramos a uno de afuera y lo sentamos acá y le decimos, ¿usted sabe que los cristianos que pasan por todas estas cosas pueden gritar victoria? Y dice, usted está loco. ¿Cómo me puede decir usted que una persona que está pasando las 1001 es una persona más que vencedora, no solo vencedora, pero más que vencedora? ¿De qué me está hablando usted? Bueno, pero eso es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Y sabes una cosa, el apóstol Pablo saboreó todas estas cosas. Este hombre pasó las 1001, no es un hombre que está escribiendo cómodamente en su escritorio pasándose la gran vida. No, él saboreó lo que es servir a Cristo. Un hombre que inclusive, corrió peligro su vida, estuvo flotando en el medio del mar, agarrado de una madera. Un hombre que comprendió, ¿se acuerdan en Efesios que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra fuerzas, fuentes, estas cosas espirituales de maldad, dicen las regiones celestes, que se baten contra la iglesia y contra todo lo que es de Dios? Bueno, la pregunta acá entonces es, ¿por qué somos más que vencedores? Cristo venció por nosotros, ¿no? La razón del por qué somos más que vencedores nos lo acaba de decir en el versículo 31. Somos más que vencedores porque Dios es por nosotros en medio de esas situaciones. Por eso Pablo enlista todo esto para animar a los hermanos de Roma. Y les está diciendo, somos más que vencedores porque Dios es por nosotros. Dios no solamente hizo el trabajo de la salvación, pero todavía continúa la obra de Dios, de preservación, de cuidado de sus hijos, de su iglesia. ¿Saben una cosa? A veces tenemos que morder el polvo en la vida cristiana, tenemos que pasarla dura. Léanse allí, por ejemplo, algunos de las editoriales que hablan acerca de los misioneros en el extranjero, las cosas que pasa esa gente en algunos países del mundo. Nosotros acá estamos cómodos, tenemos la calefacción, en fin, vivimos en una sociedad donde hemos avanzado mucho, pero hay hermanos y hermanas en Cristo que están padeciendo por causa del Evangelio. Y Pablo dice que Dios está por ellos, y es por eso que son más que vencedores en todas estas cosas. Ahora sí, vamos a Génesis, por favor, con eso, que es simplemente un apuntalar, una introducción de lo que va a ser toda la serie. Y vamos a ver Génesis capítulo 39, donde tenemos parte de la historia de un hombre llamado José, hijo de Israel, y que, en fin, es un muchacho que en este caso, en el capítulo 39, fue a parar de esclavo a una casa en Egipto, tierra extraña para él. Y eventualmente, en fin, la señora del dueño de la casa se enloqueció con este muchacho y terminó el pobre José metido en la cárcel. Y la historia va a terminar en el libro, toda la historia de José, con José siendo el hombre más poderoso de la tierra. Algo extraordinario. Así que todo el incidente comienza o tiene el arranque en el capítulo 37. El capítulo 38 vamos a decir que es un paréntesis. En realidad la historia del capítulo 37 continúa en el capítulo 39. El 38 se habla de Judá y de Tamar, así que después léanlo esto si quieren en casa. Pero entonces en el capítulo 37 se nos dan algunos datos que son de fondo, que nos ayudan un poquito a ir pintando, ¿no es cierto?, el escenario. Nos dice el verso 2 que José tiene en este entonces 17 años. Un nene. 17 años, un muchacho, un adolescente que recién está de arranque en la vida. Tiene todo el futuro por delante, pero vive en el seno de casa. Recién se está formando este chico, se está haciendo hombrecito. 17 años, un pibe. Acá tenemos chicos de 17 años en la iglesia. Nos dice también el verso 2 que sus hermanos eran una partida de malandras. No sabemos cuáles eran las sinvergüenzadas que hacían los señoritos estos, pero la cuestión es que no eran buena mandarina en casa, se hacían los locos. Así que no podemos especular qué cosas hacían. Algunos tratan de en fin, hilvanar algunas ideas, pero lo que sí sabemos que eran unos pillos, eran terribles. El verso 2 nos dice que Jacob tuvo a este chico a edad avanzada, y entonces, claro, era el nene mimado.
Esto suele suceder a veces de padres o familias que han tenido los chicos a edad muy avanzada por cualquier razón, y entonces cuando tienen los chicos, en fin, es el tesoro de ellos, ¿no? Así que este muchacho de 17 años era el nene mimado de papá y de mamá. Y bueno, nos dice que en el versículo 2 también que José era un alcahuete, era el botón de la familia. Todo lo que hacían los hermanos, el tipo tenía que salir corriendo y decía: mamá, mamá, papá, papá, te voy a contar lo que están haciendo los atorrantes de tus hijos. Y el tipo volcaba todo lo que los señores hacían. Y claro, esto generó eventualmente la bronca de los hermanos, porque este era un alcahuete. Ojo, a ver, no nos tiremos encima. Recuerden que es un chico de 17 años y que no mentía. Los tipos estos no eran santos. Y él iba y le decía al padre: mirá qué es lo que están haciendo estos sinvergüenzas. Así que bueno, podemos juzgar o no la actitud de José, pero bueno, esa es información preliminar que sacamos de estos versículos. Si eso no era suficiente, encima Dios está revelando cosas futuras a través de sueños a José. Dios tiene un plan. José no lo entiende, el padre no lo entiende, los hermanos tampoco, pero Dios tiene el plan de la redención. Y entonces escoge a José y comienza a mostrar, hay una revelación que está así un poquito en penumbras, pero empieza a mostrar que algo va a suceder con esta familia usando a José. Y claro, cuando contaba los sueños al papá y a los hermanos decían: pero ¿quién se cree que es? Vos, mocoso, vas a estar arriba de nosotros, pero ¿qué te pasa? Y entonces le empezaron a tomar bronca. Verso 4 y verso 8 dice que los hermanos lo aborrecían, ya había llegado al colmo la situación. Verso 11 dice que le tenían envidia. Verso 18 dice que conspiraron con él para matarle. Corro un poquito acá, ¿no? Pero miren qué hermanos, ¿no? Querían cometer fratricidio. Esto me recuerda un poquito lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Caín de bronca mató a su hermano. Ojo, con la ira. Ojo que eso no se quede sin, bien decía Pablo, no se oculte el sol sobre vuestro enojo, porque eso puede fermentar en nosotros y terminamos haciendo a veces cosas terribles. No digo que uno sale a matar gente hoy, aunque los hay, pero puede ser que seamos asesinos del carácter de una persona. A veces podemos matar de a poco a una persona destruyendo su vida con insultos, maltrato. Padres y esposos, cuidado cómo tratas a tu mujer en casa, ¿no? Nosotros la cultura latina a veces venimos de un trasfondo un poquito machista, y el cristiano tiene que abandonar todo eso. Tenemos que respetar a las mujeres. Ahora hay un escándalo en Estados Unidos donde están saliendo noticias de abuso sexual por todos lados, sale de abajo de las baldosas. Ahora todo el mundo comete abuso, qué sé yo lo que está pasando ahí. Pero bueno, acá tenemos entonces a estos hombres conspirando contra la vida de un muchacho de 17 años, díganme ustedes, el hermano menor. Y bueno, no contentos, claro, Rubén fue el que, hay un hermano ahí que más o menos paró el asunto. Lean otra vez todo el asunto, el capítulo 37, pero bueno, terminan vendiendo al muchacho a unos vendedores de esclavos, unos ismaelitas, y de esa manera nos dice el último versículo que fue a parar a Egipto. Eso es más o menos pinceladas grandes que es lo que está pasando ahí en ese capítulo 37. 38, vuelvo a repetir, es un paréntesis, y entramos otra vez la continuación de todo eso en el capítulo 39. Ahora, lo que menos dirían, ¿no es cierto?, algunos, al mirar toda esa saga con José en la casa como esclavo en la casa de un señor en Egipto, nadie reconocería que José a estas alturas es más que vencedor, ¿no les parece? ¿A quién se le ocurre concluir de que José es más que vencedor? ¿De qué me están hablando? Mal que vencedor si el hombre terminó en la peor de las miserias. Pero Pablo dice que cuando Dios es por nosotros somos más que vencedores. Eso es lo que dice Pablo por inspiración divina. Yo creo que a nadie le gustaría estar en las sandalias de José en esta etapa de su vida, donde fue a parar como esclavo en tierra extraña. Pero resulta que este esclavo de 17 años
nos eventualmente, cuando llegue a la edad de los 30 años, se va a convertir o va a ser convertido en el hombre más poderoso de la tierra conocida en ese entonces. Va a estar Faraón, ese es el imperio del momento, y la persona que va a manejar todo, donde se van a inclinar todas las personas en ese imperio, es este muchacho que ahora tiene 17 años y es un mísero esclavo en tierra extraña. O sea que José se pasó, miren ustedes, 13 largos y dolorosos años de su vida luchando para poder sobrevivir. Es decir, ¿cómo lograr salir adelante? Yo me pregunto, ¿cómo hizo este muchacho para soportar las cosas y no terminar volviéndose loco? Perdiendo la cabeza, qué sé yo, tratar de suicidarse, porque terminó en una situación pero lamentable. Y saben una cosa, el secreto del éxito de José lo vemos plasmado en el capítulo 39 en una frase que es magistral. Dice allí, fíjate en tu Biblia, vamos a trabajar con el texto, capítulo 39, verso 3 dice, mas Jehová estaba con él. Y toma nota ese más o pero. A pesar de que uno mira la situación de José, la Biblia nos dice, pero cuidado, para ahí. Aunque José, ciertamente, un menor de 17 años, es esclavo, Dios estaba con José. Y dice el verso 3 que estaba con José en la casa de Potifar como esclavo. Nos dice en el verso 21 otra vez que Dios estaba con José cuando lo metieron preso injustamente. Y va a terminar el capítulo en el versículo 23 diciendo, Dios otra vez estaba con José. Pero toma nota que no solamente Dios o Jehová estaba con José, pero también el escritor nos muestra que estaba por José, que es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque dice, fíjate otra vez en el texto, en el versículo 3, Jehová lo prosperaba. No era asunto de que Jehová era un espectador que acompañaba a José. Pero todo lo que hacía este muchacho, su disciplina, su desenvolvimiento, Dios era el que hacía que produzca resultados lo que hacía este muchacho. Así que Dios no es un Dios pasivo en la vida de José, sino que está actuando. No solo está desarrollando ese plan magistral, ya vamos a mirar por qué, de poner a Jesús en el gobierno, pero está haciendo que lo que este muchacho toca, lo que hace, prospere, produzca resultados positivos. Por eso es importante mirar ese cuadro. Dios con y Dios por José. Ahora, acá tenemos que tomar en cuenta, nos vamos a meter ahora de lleno al texto. Tenemos que mirar cómo la Biblia nos subraya los hechos de José en esos lugares y qué es lo que realmente la Biblia trata de enseñarnos. Porque a veces leemos la historia de José, muchachito muy simpático y bueno, pero ¿qué quiere decirme Dios a mí ahora con esta historia? Porque la Biblia no es asunto de aprender historia, hay un montón de manuales de historia. Dios lo que está es queriendo orientarnos a nosotros como cristianos a través de los tiempos. ¿Qué sucede cuando Dios está con y por nosotros? ¿Qué sucede con el hombre o la mujer de Dios? En quienes Dios está con y por esas personas. Bueno, hay tres cositas que vamos a marcar. Número uno, puede llevarnos por caminos inesperados. Noten ustedes el versículo 1, donde dice que fue llevado, pues, José a Egipto. Egipto para José, un chico de 17 años, es una cultura desconocida. Este chico está llevado a un idioma desconocido, costumbres desconocidas, una casa desconocida, tareas desconocidas. Cuando estaba allá en su casa era una vida patriarcal donde se vivía en familias de clanes. Acá estaba el padre con sus hijos, atendían los rebaños de animales y se circunscribía la vida en ese tema. Y eran todos familiares y amigos cercanos y era este tipo de micromundo
en lugares descampados, desérticos, a cielo abierto. Y así vivían en la casa de este muchacho. Y por 17 años eso es lo que este chico vio. Es lo único que conocía. Y tenemos que mirar ese cuadro porque lo agarran de prepo a este chico de 17 años y lo tiran a una cultura donde tenemos toda una ciudad formada, donde es una casa que probablemente había mucha plata, ¿no es cierto? Y ahí va a parar este muchacho en un mundo completamente distinto. Lo desconectan, lo arrancan de su medio ambiente, de su clima, para tirarlo en una situación semejante. Y en esa situación, en esas circunstancias, uno se pregunta, bueno, pero ¿y qué hago yo acá ahora? Lo embargan a uno los temores, la incertidumbre, la desesperación. Que allá estaba con mi papá y mis hermanos que, bueno, me tenían bronca, pero estaba en casa. Pero acá, ¿cómo me voy a batir? Ni siquiera tengo privilegios. Soy un esclavo miserable como todos los demás, quizás de la peor clase porque recién acaba de entrar, tiene que competir a lo mejor con los otros esclavos que lo miran ya de reojo diciendo, ¿y este quién es? Una situación terrible en la que se encontraba este pobre muchacho. Déjenme hacerle una reflexión acá, parentética. Cuando nosotros miramos a los hombres de Dios a través de la historia, los hombres de Dios pusieron su confianza en Dios, pero resulta que nunca lograron llevar a cabo sus planes y propósitos. Todo el mundo tiene planes y proyectos en la vida. Algunos tienen proyectos ambiciosos y hacen grandes cosas. Y otros, bueno, a lo menos el proyecto que uno tiene es, bueno, me voy a juntar unos pesitos para irme a Niagara Falls de vacaciones. Eso es todo lo que ambiciona. Hay de todo, ¿no? Pero resulta que cuando leemos la Biblia, esos hombres de antaño que tuvieron su fe en Dios, no lograron sus propósitos. Todos esos hombres lograron llevar a cabo los propósitos de su Dios. No sus planes, sino los planes de Dios. Yo me río de la historia de Jonás, que su plan era salir corriendo en la dirección opuesta a la que Dios quería que se desenvolviera, ¿no? Lo mandó allá a un pueblo a predicar. Y ¿se acuerdan la historia? Me lo mandó a Nínive y dijo, no, a mí que no los puedo ni ver a los ninivitas, les tengo una bronca bárbara. Y tal es así que se agarró el barco que iba para el otro lado. Y bueno, allá lo fue a buscar Dios. Se preparó un tremendo pez. Algunos dicen que es una ballena, yo no me la trago esa. Bueno, yo no me puedo tragar una ballena. Pero bueno, Dios preparó, dice, este monstruo, este pez, este gran pez, y allá lo fue a buscar a Jonás. ¿Y a dónde terminó Jonás? Terminó en Nínive. Jonás dijo no, y Dios dijo, tú vas a terminar en Nínive porque vas a hacer lo que yo digo. Y yo digo a veces, no pataleemos con Dios, cedamos a su voluntad porque nunca vamos a frustrar los propósitos de Dios. Ningún hombre puede frustrar los propósitos de Dios. Así que bueno, notamos ese detalle, que los hombres de la Biblia cumplieron los propósitos de Dios. Así que cuando Dios está con y por nosotros, no terminamos en los planes nuestros, sino en los planes de Dios. Personalmente yo no soy de hablar de mi testimonio personal, ¿no es cierto? Porque pienso que debemos hablar de la Biblia, pero Dios, cuando yo vine acá, venía con planes, mis planes, pero Dios tenía otros planes. Y al fin y al cabo terminé en los planes de Dios, no en mis planes. Mis planes eran muy distintos. Y así sucede con todos los creyentes. Así que una vida de victoria, hermano querido, es la que nosotros vivimos tomados de la mano de Dios para que Dios nos lleve por los caminos de la fe para que cumplamos su plan, su propósito supremo. Somos instrumentos, somos aquellos vasos que Dios utiliza para desarrollar el plan, que es para su gloria y para su honra. Y nosotros somos parte, entonces, tenemos el honor de llegar a ser parte de ese plan de Dios. Y noten ustedes cómo Dios desenvuelve su propósito, ¿no es cierto? Porque no lo llevó a cualquier parte. Imagínense, en Egipto era una gran nación, había gente potentada,
y podría haber aterrizado en cualquier lugar. A veces los esclavos los vendían en una plaza y cualquiera podría haber dicho: yo quiero este muchacho, joven, lleno de vitalidad, con el futuro para trabajar duro. Cualquiera podría haber hecho la apuesta máxima para llevarse a José y podría haber terminado en cualquier casa. La vida de José en las manos de Dios no es una vida desperdiciada o tirada a la basura, a pesar de que fue a parar como un esclavo. Nadie daría 2 pesos por un esclavo, ¿no es cierto? Decir, pero a ver, que este es un esclavo y nada más. Pero en las manos de Dios, cuidado, un esclavo de 17 años es mucho más que un esclavo. Y eso es lo que vemos en la historia de este muchacho. Así que el propósito de Dios con este esclavo de 17 años era convertir a ese esclavo en el hombre más potente de la tierra. Y sabemos eso porque en el capítulo 45 dice: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ya está hablando José el grande acá, el muchacho, no 30 años, 30 y pico, ya hablando con sus hermanos y tratando de aclarar que todo lo que había pasado, Dios estaba metido en el asunto. Versos 7 y 8 dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. ¿Qué tal? Le cayó la ficha a José. Al fin entiende el propósito de Dios. Dice: sino Dios me envió, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué lección tremenda que aprendió este José al someterse a la providencia y dirección divina. Una lección magistral. El chico que llegó a Egipto desesperado, con temor, con angustia, perdiendo su padre, sus hermanos, su familia. Y ahora al fin comprende, entiende que Dios estaba metido en el asunto, que no solo estaba con él, sino por él, para poder entonces llevar a cabo sus propósitos soberanos. Y entonces, para llevar a cabo ese propósito, Dios lo hizo llegar, primero que todo, a la casa de Potifar. No a cualquier casa, sino la casa de Potifar. Y usted puede decir: ¿y qué? ¿Quién es Potifar? Bueno, Potifar, dice el verso 1, que era un oficial del ejército de Faraón. Y no solamente eso, pero dice que era el jefe de la guardia privada de este señor. O sea, que era un agente de gobierno que tenía contacto directo con el hombre que es prácticamente en ese entonces el dueño de la tierra, Faraón. Este hombre comienza a mezclarse, Dios lo conectó con un oficial de gobierno que está ligado, está cerca de Faraón, con quien eventualmente se encontrará, y éste lo nombrará a él como el hombre más poderoso de la tierra. Yo creo que difícilmente se hubiese visto a este joven de 17 años como el futuro gobernador de toda la tierra. Cuando lo vio Potifar, su señora, los otros empleados, en fin, los mismos ismaelitas, sus hermanos, este poligrillo de 17 años, que alguien diga va a ser el segundo después de Faraón, no se la tragaba nadie. Pero la historia nos muestra que así es lo que sucedió. Así que todo el plan Dios ya lo tenía hecho. Cuidado, Dios no está emparchando los hechos a medida que van pasando los días en la vida de José. No, el plan ya estaba trazado. Simplemente Dios está desarrollando ese plan maestro. Va llevando adelante su juego providencial para poner a José en el lugar que quería. Pero, y acá viene el meollo del asunto, mientras Dios nos pone en esos caminos inciertos, mientras nos lleva de la mano a cumplir sus propósitos soberanos, a nosotros nos toca dar testimonio. No es asunto de decir, bueno, Dios tiene el plan en mi vida y no voy a hacer nada. No, no, no. Él es un esclavo en la casa de Potifar. Todavía no es el segundo de Egipto. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora hay que arremangarse y hacer el trabajo de esclavo. Hay que trabajar. Hay que empezar a dar testimonio de qué persona soy y quién es el que está arriba mío. Ese Dios que está conmigo y por mí en sus planes soberanos. Noten ustedes que en el verso 2 y 3 dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero, es decir, el señor de la casa, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y escucha lo que dice el verso 3. Dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Mi pregunta es, ¿cómo sabía Potifar
que el Dios de José es Jehová. Porque en Egipto tienen una pluralidad de divinidades a quienes adoraban y servían. Faraón era uno de ellos, en fin. Pero no dice, yo veo que Osiris, por ejemplo, bendice a este esclavo. O Amón-Ra, ¿no es cierto?, es uno que prospera a este esclavo. Pero él dice que notó, nos dice el escritor, la inspiración, que este señor vio que Jehová, el Dios de ellos, prosperaba a este muchacho. ¿Cómo es posible que este señor llegó a tener esa comprensión? No sabemos. Mi especulación es que se empezó a establecer una relación entre su dueño y el esclavo, Potifar y José, que tiene 17, va a llegar a los 18, los 19, y veía la disciplina, la dedicación, ¿no es cierto?, de este muchacho en el trabajo, y es muy posible que José le haya hablado a Potifar de quién es su Dios. Mi Dios no es el tuyo. No es Osiris, o Ra, o Nefertiti, qué sé yo, todos los dioses que tenían los egipcios. No. Nosotros creemos en un Dios que es Jehová. Y ese Jehová está conmigo y me va a prosperar. No sé cómo, yo acá soy esclavo, pero yo confío en ese Dios. Y Potifar comenzó a observar cómo este muchacho desenvolvía y dijo, es creer o reventar. Algo pasa con este esclavo. Tenía un montón de esclavos. Pero sin embargo, este chico producía. Y este hombre da testimonio de que Dios prosperaba todo lo que hacía este muchacho. Hoy, atención con esto, ¿eh? Estamos más preocupados en mostrar nuestro testimonio personal que el testimonio de Dios en nuestras vidas. Vivimos en la sociedad, del otro día hablaba de esto, ¿no?, del Facebook. Nos encanta hacernos la propaganda, ¿eh? No digo que cierren ahora corriendo el Facebook, ¿eh? Usado bien es muy lindo, pero nos encanta. Ahora todo el mundo se para adelante del espejo y se saca la foto. Y se sacan unas fotos ridículas a veces, ¿eh? Ya el otro día comentaba que se sacan las fotos en el baño, en el, qué sé yo, dígame, sacarse la foto en el baño, eso es algo que no lo entiendo. O qué sé yo, están colgados en una ventana, los trasfondos son absurdos, pésima fotografía, pero estamos pensando en ser la estrella, que la gente nos mire a nosotros. La gente, otra vez, afuera en el mundo tiene sus locuras, no me interesa. Pero el tema es el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, en lugar de dirigir la vista a Cristo, atraen la atención hacia uno, se glorifica la persona. Los que tocan música, por ejemplo, en los templos, les encanta captar la atención de la gente. Y hacen todo el circo, se mueven y saltan porque quieren que la gente diga, ay, ese hermano, esa hermana, mira cómo alaba, cómo se mueve. Y traemos la atención hacia nosotros. Se pintan, se ponen los sombreros de alas anchas y qué sé yo, y se tiran el ropero encima porque quiero que me vean. Los predicadores hacen un escándalo arriba de los púlpitos para que la gente los vea. Para que la gente diga, qué fenómeno ese hombre. ¡Qué hombre de Dios! El otro día escuchaba a uno que le decían, venía el pastor, el apóstol entrando a la iglesia, decía, ¡ahí viene, aleluya, el bendito en el que viene en el nombre del Señor! Y todo el mundo aplaudiendo y el Señor entra sonriendo, llevándose el aplauso de toda la gente. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está la cruz? ¿A dónde está la gloria de Dios? Nos encanta que la gente nos mire. El cristiano tiene que encantarse de que vean a Cristo, de que vean al Dios que está con ellos y por ellos. Y eso es lo que hacía José. José trabajaba como un burro, como un esclavo. Superó a los demás. Y este hombre tomó nota y dice, no, José no dice, era un fenómeno, todo lo que este chico hace prospera, es el mejor esclavo que tengo. No dijo, el Dios de este muchacho prospera todo lo que está haciendo en la casa. Entonces, después de comprobar esto, Potifar, mira lo que sucede, verso 4, lo hizo mayordomo de toda la casa, o el administrador, diríamos hoy. Verso 5, le dio el cargo de la casa. Y el verso 6, le dio el cargo de todo.
Parece como que el escritor nos quiere mostrar el progreso de José. Dice, fue de a poco cediendo, y este hombre vio la disciplina de este muchacho y terminó diciendo, mira, José, ¿sabes qué? Yo, arreglate con todo. No tengo que preocuparme más, le tenía confianza, probablemente tenía alhajas este señor por ahí, o de la señora, de él, qué sé yo, pero el hombre le confió todo a José, maneja todo lo que tengo. Y es muy probable que dentro de todo lo que manejaba José, me hace pensar, no sé, acá sí estoy admitiendo que especulo un poco, algo tenía que ver con los papeles de gobierno, porque era un oficial de alto rango, a tal punto que era el jefe de la guardia privada secreta, ¿no es cierto?, el vínculo cercano a Faraón, y que entonces, siendo que le dio la administración de todo, que tenga a veces que también mover algunas cosas de Estado, dentro de la casa, por supuesto. Le dio la confianza de todo. Así que allí comenzó José, en la casa de Potifar, como un esclavo, a aprender el oficio de la administración. Trabajo que Dios tenía planeado para José en unos años más adelante. Qué piola está el asunto, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo Dios mandó a José a ese lugar porque tenía un propósito? Recuerda que Dios esté con nosotros y por nosotros implica a lo mejor que vayamos por lugares inesperados de la mano de Dios. Tal vez no nos diga por qué nos mete de esclavos. Tal vez tengamos que ensuciarnos las manos, lavando baños, haciendo las cosas más terribles. Pero si Dios es con y por nosotros, somos más que vencedores. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Número 2, que Dios esté con y por nosotros implica, cuidado con esto, puede hacernos el blanco de las tentaciones. Es decir, que hay ciertas cosas que se baten alrededor nuestro que procuran que llevemos deshonra a ese Dios que es con nosotros y por nosotros. Acá nos dicen los versículos 6 o 7 en adelante. Este señor tenía una esposa que yo no sé qué le pasaba a la señora esta. Flor de chiflada. ¿Cómo la describimos a la señora de Potifar? ¿Qué sé yo? Tenía las tuercas completamente flojas. Y no sé, algunos dicen que Potifar a lo mejor era un eunuco, o que no pasaba tiempo en la casa y por lo tanto no estaba con su mujer. La Biblia no dice eso. Y no estoy de acuerdo con ese argumento especulativo porque en un sentido exonera entonces a la mujer de Potifar. Es decir, si el hombre es un eunuco, o si es una persona que... ¿Saben lo que es un eunuco, no? Bueno. O, a pocas palabras, buenos entendedores, ¿no? O un hombre que estaba muy ocupado, sería entonces, no digo que está bien, pero una justificación, bueno, pobre mujer estaba sola, este muchacho está jovencito y lindo, y entonces no aguantó más y se enamoró de José. No, la Biblia nos pinta a la señora de Potifar como una chiflada, una mujer desesperada, fuera de control. Y fuera de control porque el verso 10 dice que no fue que lo agarró y lo quiso llevar a la cama, pero dice, todos los santos días molestaba a José. Era una mujer completamente descontrolada, no sé, nadie ponía bozal a esta señora. Y saben una cosa, lo hermoso es lo que nos dice el verso 9 al final. José, cuando se encuentra asediado por esta mujer, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y te das cuenta que no dice grande mal contra Potifar, que por cierto está incluido, sí, pero él estaba pensando en alguien que estaba mucho más arriba que Potifar. Dice, ¿cómo voy a deshonrar a mi Dios que estuvo conmigo y por mí todos estos años de esclavo? Dice, ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿Cómo ofendería yo a ese Dios que tiene planes que tal vez no entiendo todavía? Pero sé que Dios me está ayudando en medio de todo esto. La preocupación de este hombre o de este joven era su Dios. Esto nos muestra a nosotros, hermano querido, que en medio de la tentación, Jesús tenía los ojos clavados en Dios. Y si tenía los ojos clavados en Dios, tenía su corazón clavado en Dios. ¿Qué
qué cosa más hermosa es cuando tenemos a personas que, aun cuando no entienden los planes de Dios en sus vidas, no apartan la vista de ese Dios. Así que tenemos a José con sus ojos clavados en Dios. Tenemos a Potifar, que también tiene los ojos clavados en el Dios de José. Pero tenemos a la señora de Potifar, que tiene los ojos clavados en José. Se lo quería comer crudo al muchacho este. ¿Se dan cuenta? Qué cosa tremenda, ¿no? Cuidado donde ponemos nuestros ojos, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo enfrentamos las tentaciones entonces? José, en el proceder con esta señora, nos da más o menos la clave de cómo podemos, no digo que este es el ABC, pero más o menos nos ayuda a cómo debemos actuar cuando ese Dios que está con nosotros y por nosotros nos lleva por caminos inesperados y la tentación nos aborda. Y este hombre hace 3 cosas. Dice el verso 6 que actuó no queriendo, verso 10 no escuchando, verso 12 huyendo. Repito, no queriendo, no escuchando, oyendo. Verso 10. Verso 6 dice, a ver dónde estamos acá. Verso 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba con cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante, bella presencia. Bueno, hay que seguir leyendo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Algunos comentarios de ese versículo, bueno, lo voy a dejar, eso no, pero son a veces risorios. Hay alguien que, usando la palabra en el hebreo, duerme conmigo, de que solamente quería que se acueste al lado de ella porque extrañaba al marido. Vamos, viejo, por favor. Dice verso 8, y él no quiso. ¿Se dan cuenta? Lo primero que hizo José es, no quiero. En el verso 10, otra vez dice, y hablando ella a José cada día y no escuchándola. Y luego en el verso 12 dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Y entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó de ella. 3 cosas. Fíjate qué interesante, porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando encaramos la tentación es lo que hizo José, de no anhelar lo que no nos corresponde tener. Fíjense en que esta señora era la dueña de la casa y tenía toda la autoridad y el derecho de hacer con su esclavo lo que quiere, y José tenía que obedecer. Es un esclavo, no es un empleado como miramos ahora. Ubiquémonos en el contexto histórico y social. Esto aumenta la complicación de José, porque le está desobedeciendo a su amo, una orden que le está dando esta señora. Acuéstate conmigo. Y José dice que no anheló, no quiso lo que no le correspondía tener. Muchos de nuestros fracasos como cristianos es que queremos cosas que no nos corresponden tener. Y caemos en la tentación y deshonramos a Dios. La otra cosa que hace José es que no abrió sus oídos a la racionalización a veces, que se presenta para que justifiquemos el tomar lo que no corresponde. Y número 3, cuando se abrió la puerta salió disparando, no dilató el tiempo, coqueteando con la tentación. Y saben una cosa, a mí me llama la atención porque es precisamente lo contrario que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, que arrastró toda la raza humana al lío que estamos viviendo ahora. Eva fue tentada, cayó en la tentación porque anheló lo que no le correspondía. Por lo pronto el fruto prohibido. Y 2, ser sabia, alcanzar la gloria y ser como Dios. Porque eso es el planteamiento que le hizo la alternativa, ¿no es cierto?, a la serpiente. Lo que quiso es meter la nariz y querer o anhelar lo que no le correspondía. La otra cosa es escuchar entablar una conversación con alguien que no debía, que la estaba llevando por un camino de desobediencia a Dios. Cuando esta mujer, cuando escuchó eso, que estaba equivocado, y ella corrige a la serpiente de haber manejado mal la palabra de Dios, se debió de haber tapado los oídos y decir, yo no te escucho, yo me voy, y salir corriendo, huir de ese lugar prohibido. Pero no, hizo exactamente todo lo contrario que hizo José y que hacemos los cristianos cuando metemos la pata.
José, en cambio, entonces, no quiso, no escuchó, huyó inmediatamente cuando fue encarado por la tentación. Así que en esto José salió más que vencedor, como dice el apóstol San Pablo, más que vencedor, porque tenía sus ojos clavados en el que le da la victoria. El escritor de Hebreos en el capítulo 12 nos hace el jueves estamos estudiando el tema de la fe, vengan, y entonces en el capítulo 11 hay una cantidad de hombres que vivieron por fe, y entonces nos aplica toda esa historia, todo ese pabellón de hombres de fe, y en el capítulo 12 dice, ¿para qué es todo eso? Y nos invita el hombre entonces a hacer lo que hicieron aquellos hombres y mujeres del pasado. Y nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero cómo? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El capítulo 11 de Hebreos nos muestra que la carrera de la fe no es una carrera cómoda, hay que morder el polvo, vamos a pasar a veces las 1001, pero no importa, nos lleva un vistazo hacia el pasado para que miramos aquellos modelos y nos dice ahora tú también la agarra y empieza a correr para adelante, pero no apartes tus ojos de Jesús, porque desde el momento que lo ponemos en lo que no corresponde son astes, y eso es lo que hizo José. Correr la carrera que tenía por delante y no sabía todavía qué se cocinaba, pero clavó sus ojos en Dios y ese hombre pudo llegar a la meta de la victoria. Qué importante que es esto, qué lección sacamos de este incidente de la tentación de José. Y número 3, y por último, cuando Dios está con y por nosotros, puede implicarse tratado injustamente por el mundo. Sí, a veces nosotros nos dicen en la actualidad, en la predicación de púlpito, ven a Cristo que te solucionamos todos los problemas, pare de sufrir. Acá va a ganar plata, ponga la semilla, va a tener una casa grande, avión privado, qué sé yo, va a flotar en las nubes, le vamos a curar todas las enfermedades, usted va a salir 0 kilómetros de la iglesia. Y no es así. Ustedes miran la Biblia y los hombres de Dios no salieron 0 kilómetros. Los mismos apóstoles murieron todos. El único que zafó por ahí es Juan, pero los demás sonaron todos. Y si usted lee la etapa apostólica, ¿no es cierto? Los padres de la iglesia del segundo siglo, del periodo del tercer siglo, que son los apologistas, fueron hombres que pasaron las 1001. Se tragaron 11 persecuciones imperiales en Roma donde les dieron garrote. Sufrieron horrores. Vaya y léase lo que pasó. Estuvimos hablando de la Reforma en el siglo XVI. Lo que esos hombres tuvieron que soportar. Léase las memorias de Lutero, cómo estaba en terror enfrentando las fuerzas del momento. No es fácil la vida. Los misioneros que van por todo el mundo, las cosas que tienen que padecer: hambre, miseria, frío, persecución, piedras, látigo, de todo. Algunos son quemados. Allá en algunos países donde se practica Islam extremo, son asesinados, mujeres violadas. Pero es terrible. Padecen por Cristo. A veces el cristiano tiene que, por causa del Evangelio, tienen que sufrir injusticias tremendas. Puedes sufrir injusticias en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario. Eso significa tomar la cruz de Cristo. Eso es llevar los vituperios de Cristo en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Llegamos a ser el blanco de muchas injusticias por parte de un mundo que no nos conoce. Y dice entonces los versos 3 en adelante que la señora, cuando se vio frustrada, que el chico no le dio ni 5 de la hora, dice: me las va a pagar. Y se enfatuó y se enloqueció, y lo que hace es denunciar con una calumnia, pero malvada, a este muchacho. Y sabes una cosa, no es simplemente que lo acusó injustamente, le arruinó la vida. No se nos dice acá cuántos años tenía José en esta etapa. Pero imagínense que lo que está haciendo la mujer es destruyendo el futuro de este joven. Tiene toda la vida por delante, y una acusación así no es que está listo para el parole, que va a estar 10 años en la cárcel y después, bueno, por buena conducta lo dejan. No, la mujer lo enterró a que se pudra en la prisión, en la casa de Faraón. Lo reventó de por vida.
No es un asunto de que fue a una corte y entonces dijeron, bueno, su delito merece 2 años, 3 años de cárcel y después José, bueno, va a salir vivito y coleando de la prisión. No, lo metieron ahí adentro y tiraron la llave por la ventana. Que se pudra en vida en ese lugar, el desgraciado ese. No pensó ni un momento lo que estaba haciendo con la vida de ese joven. No le importó un comino, que estaba arruinando para siempre la vida de ese muchacho que tiene todo el futuro por delante. Hay gente malvada en este mundo que no solamente quieren amargarnos la vida, pero arruinarte la vida para siempre. Esa es parte de nuestra consigna en Cristo. ¿Ustedes creen que cuando la gente decían del Señor Jesucristo que querían matarlo, que querían meterlo preso o que lo querían hacer desaparecer por un tiempo? No, pidieron la muerte de Jesús. ¡Crucifícale! Saquen a este paria del medio nuestro. Arranquen con ese hombre que mueve a las masas a creer qué sé yo qué cosa. Y terminó el Señor Jesucristo condenado por aquella chusma a la cruz del Calvario. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo y los hombres de Dios. José va a ser sentenciado a la prisión injustamente. Y ¿saben una cosa? A pesar de todo eso, nos dice el verso 21. Amén. Qué cosa tremenda, ¿eh? Y no solamente eso, pero ¿vieron que dice, extendió su misericordia? En otras palabras, la palabra misericordia quiere decir compasión por el que pasa por miserias. Sí, no es Dios con, pero el corazón de Dios por José. Tuvo compasión. Esto no va a quedar así. Qué cosa tremenda lo que nos va abriendo la historia. Y fíjense en que yo pienso, ¿no?, siempre en las palabras de Jesús, cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces tenemos que estar en lugares bravos, pero Jesús dice, ahí estoy, ahí voy a estar contigo, agárrate de eso. El Señor nos prometió su presencia en la cárcel, afuera, en el lodo, donde estemos. El Señor dijo, no dice, a lo mejor vamos a ver si estoy. Dice, yo estaré, estoy, dijo, no estaré, estoy con vosotros todos los días hasta el momento en que cierren los libros de la historia, el fin del mundo. Ahora tomen nota de lo interesante del verso 20. Porque dice allí, y tomó su mano a José y lo puso en la cárcel, escucha, donde estaban los presos del rey. Y tenemos en los versos 2 y 3 del capítulo 40, donde dice, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. En la cárcel donde José estaba preso. Ahora, esto es interesante, porque lo que nos está diciendo acá el escritor es que Dios maneja los tiempos. Noten que en el momento en que hubo una bronca, perdónenme que me estoy quedando afónico, yo no sé qué lío se armó con Faraón. Estos son los jefes de los coperos y los panaderos, qué sé yo, estos eran probablemente los que se acercaban y le daban el pan a Faraón y la bebida por las dudas. Los guardaespaldas que probaban a lo mejor antes de que coma Faraón para que alguien no cometa algún atentado. Así que lo que hacían era probar ellos, pero a mí no me gustaría ese laburo, de que me envenene a alguien a mí para salvarle la vida a Faraón. Eso es lo que hace la policía secreta ahí en Estados Unidos con el presidente. Vieron que hay un cinturón de hombres que si alguien dispara, ellos entregan la vida por el magistrado. Es bravo, la verdad que hay que aplaudir la dedicación de estos hombres y mujeres. Yo no sé si lo haría. Daría la vida por Cristo, pero por Faraón no sé, la pienso 2 veces. Me tienen que pagar mucha plata. Y aún así tendremos que hablar. No sé qué pasó con Faraón y estos 2 señores. Hubo bronca, se enojaron y entonces Faraón los mandó presos a los 2. Pero es interesante porque en el mismo momento en que se armó el lío en la casa de Faraón y los manda a la prisión, es justo cuando se armó el lío en la casa de Potifar. 2 eventos que no tienen nada que ver, no hay conexión el uno con el otro. Y no solamente eso, pero Faraón dijo, me lo meten en la cárcel donde está la casa de Potifar, donde está justamente, acaban de entrar José como preso. Y entonces se encuentra José con estos 2 delincuentes y se une la cadena.
Dice la Escritura que Faraón le sacó la cabeza al jefe de los panaderos, no le dio el perdón, no hubo amnistía para ese, pero al copero lo devolvió a su trabajo. José había interpretado algunos sueños en la cárcel, lo conocieron estos señores. Faraón tuvo algunos sueños que lo inquietaron y la historia es que al fin del cabo este señor hace de diplomata y le dice a Faraón: ¿sabes que conocí un muchacho así en la cárcel? Tráemelo para acá. Y entonces Faraón conoce a este esclavo, ahora de 20 y pico de años, 30 casi, qué sé yo, y entonces escucha lo que dice este muchacho. Dios le da gracia delante de Faraón y Faraón dice: este va a ser el hombre. Y le entrega a su hija y lo hace el hombre más poderoso de toda la tierra de Egipto. ¡My God! ¡Mi Dios! Lo que hizo Dios en la vida de este muchacho es algo extraordinario. Cómo Dios dirige las cosas. No tenía la menor idea José de lo que estaba haciendo Dios. Al final, cuando mira para atrás, dice: todo esto que me pasó, ahora que es el segundo de Egipto, Dios lo manejó, no lo hice yo, para llevar a cabo sus propósitos soberanos. José fue más que vencedor. Pero hay algo lamentable acá. Y eso tiene que ver con nosotros, no con José. Y es la forma en que nosotros miramos la historia. Y lamentablemente es la forma en que muchos comentarios bíblicos miran la historia. Comentarios contemporáneos, los de ahora. Yo soy más de escuela vieja de teología en cuanto a interpretación. Y digo escuela vieja porque antes los hombres de Dios estaban apasionados con la gloria de Dios. Hoy no. Hoy hablamos de los hombres, no hablamos de Dios. Mucho se habla de José. Se han escrito libros, lecciones de escuela dominical. Debemos imitar a José, tenemos que hacer lo que hizo José. Se ha teatralizado la historia de José. Hubo no hace mucho un musical acerca de la vida de este personaje extraordinario. Pero saben, la historia no se trata de José. La historia se trata del Dios de José. No está, el que escribió la inspiración no está diciendo: miren a este muchacho, miren cómo progresó, miren cómo fue para adelante. No, la Biblia lo que está haciendo es agarrándonos a nosotros y dirigiéndonos los ojos a ese Dios en quien confió José. Que miremos a ese que tiene el poder para llevarnos de la mano por esos caminos difíciles, a caminar por fe en ese Dios, no mirar a José. José simplemente es un consiervo nuestro que en los momentos críticos confió en ese Dios y vio los resultados de eso. Y la Escritura lo que quiere es que nosotros confiemos en ese Dios, el Dios de las victorias. El Dios con el cual podemos hacer grandes proezas, porque Dios las hace a través de nosotros. Ese es el propósito de la Biblia, ese es el propósito de las historias, como la de este joven llamado José. Lo que la Biblia nos quiere mostrar es con esta hermosa historia es que tengamos confianza en ese Dios, tal como dice el apóstol Pablo en Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué razón? Porque Dios es nuestro vencedor, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro salvador, y con Él podemos llegar a hacer grandes proezas y subir muy alto, a la altura de la gloria de Dios, para que el mundo vea quién es nuestro Dios, no quiénes somos nosotros. Dios es el Dios de la victoria. Y si nosotros nos agarramos de ese Dios, podemos experimentar lo que experimentaron aquellos hombres del pasado. Y lo que experimentaron esos hombres es que Dios es un Dios por nosotros. Y la manifestación más gloriosa de esa realidad es que Cristo, el Dios hecho hombre, vino para salvarnos y para hacernos sus instrumentos para su gloria. Entonces, hermano y hermana, hagamos lo que hizo José: confiar en el Dios de las victorias. Y con Él entonces seremos siempre más que vencedores, como dice el apóstol Pablo. Padre Celestial, ayúdanos a enfocarnos, por favor. Sí, son historias muy hermosas e inspiradoras,
pero tienen que inspirarnos a verte a ti, Señor. No a imitar los pasos de los hombres, sino a imitar la confianza que tuvieron en el Dios de esos hombres. Tú, Señor y Salvador, gracias por esta historia. Gracias por mostrarnos cómo tú te haces cargo, cómo tú, Señor, te mueves, cómo tú nos tomas y llevas adelante tus propósitos que son eternos, y nos envuelves, nos haces partícipes o copartícipes con otros hermanos a través de este mundo y de esta historia, para que se lleven a cabo esos planes. De ese José, de esa familia que preservaste, un día vino el Salvador de ese mundo, y es por eso que preservaste ese hogar, porque de allí vendría aquel que nos daría salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno y misericordioso. Gracias por tu salvación, y gracias ahora por cuidarnos en medio de las tribulaciones y adversidades, que nos llevas de la mano, seguros, por caminos a veces difíciles. Te damos gloria y te damos honra, orando en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.